parecería una contradicción, o al menos uno podría pensar, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Soy perfecto, dígale al que tiene al lado, soy perfecto porque no me falta nada. ¿Sí? Porque uno, ¿a qué asocia perfección? Cuando uno dice, es más, Cristo mismo nos exhorta y dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Entonces, uno cuando, y esto no es de lo que vamos a hablar, simplemente lo relaciono con el título, cuando se mira al espejo, y el espejo de la palabra, dice, no, yo tengo que ser perfecto, y creo que muchos hemos luchado por años buscando esa perfección. Ahora, fíjense lo tremendo, ¿no? Que muchas veces medimos la perfección de un punto de vista netamente humano. Netamente humano. ¿Por qué? Porque uno ve todo lo que querría cambiar de su vida o debería cambiar de su vida, o uno puede ver, no, pero esto lo estoy haciendo mal, ¿no? Diferentes maneras de ver la perfección en cada uno de nosotros. Ahora, la palabra o la perfección según Dios nada tiene que ver con la perfección según el hombre natural. Porque fíjense qué idea nos da la palabra perfecto, algo terminado, algo completo, ¿sí? Algo que no le falta nada. Vemos una escultura y uno la ve ya terminada y dice, wow, esto está perfecto. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice, en Colosenses 2:10, si quiere búsquelo después, dice, vosotros estáis completos en Él. En otra escritura decimos, y hemos leído, trabajado mucho, que en Cristo lo tenemos todo. Entonces, si yo estoy completo en Cristo, no tiene que ver con mis errores la perfección, ¿sí? Sino tiene que ver con estar completo en Él. ¿Va entendiendo la diferencia? Amén. Venimos, bueno, como decía mi esposa, esto fue simplemente una pequeña aclaración con respecto al título que habíamos puesto. Soy perfecto porque no me falta nada. Estoy completo en Él. Bien. Hemos empezado el año hablando, y ya estamos, como decía mi esposa, al comienzo de la reunión, llegando a diciembre, se nos termina el año, hermanos. Tremendo, ¿sí? Y venimos caminando este año hablando de una nueva humanidad, ¿sí? Habíamos dicho que esta nueva humanidad respondía, y vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí?, de todo lo que hemos visto. Respondía a una intención divina, ¿sí?, basada en su propósito. Habíamos hablado del beneplácito y habíamos hablado también del consejo de Dios. También dijimos que esta nueva humanidad responde a una naturaleza, ¿se acuerdan?, la cual era o representaba una impartición, un proceso que se va desarrollando en nuestro interior y por consiguiente una expresión, porque es indudable que no podemos dejar de expresar el gobierno de la vida que tenemos dentro. También habíamos hablado que esta nueva humanidad responde a un desarrollo, donde hablábamos de que el Padre era la fuente, ¿sí?, que era el origen de todo, y el Hijo el manantial. No sé si recuerdan que esta es una de las últimas cosas que venimos hablando, ¿sí?, quien representa la plenitud de vida, y el Espíritu Santo es el fluir. Bien, ahora, esta nueva humanidad, como bien llamamos, o la palabra lo describe, ¿no?, es la vida de Cristo en nosotros. Se expresa diariamente. Es lo que tenemos dentro, es lo que vamos a expresar. El gobierno de la vida que nos esté precisamente gobernando va a ser la que va a manifestar el fruto de esa vida. Por eso siempre decimos de que
la vida del cristiano tiene que ver con gobierno. ¿Sí? ¿Qué vida es la que está en el control de la mía? Si estoy realmente en esa cruz, como dice la palabra, con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Quisiera que me acompañe a ver algunas características de esta vida gobernada, ¿sí? De esta nueva naturaleza que se deberían expresar. Así que les pido que me acompañen a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 6 en adelante, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Vamos a ver, como siempre decimos, de que la Biblia se explica a sí misma. ¿Sí? A veces decimos, no, es difícil entender la Biblia, pero vamos a ver por la palabra que la misma Biblia se interpreta a sí misma. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Vamos al versículo 6, comienza la escritura diciendo, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Una manera de estudiar las Escrituras es detenernos en la lectura. Detenernos en la lectura. ¿Sí? Comienza el versículo diciendo, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Si nos detenemos en la lectura, podemos ver que podemos extraer mucha riqueza en la palabra. ¿De qué manera recibimos a Cristo? Porque comienza diciendo, de la manera que recibieron a Cristo. ¿De qué manera recibimos a Cristo? ¿Alguno recuerda el día que dio ese paso de fe, ¿no? Ese momento que uno se entregó a Cristo? Hagamos un poquito de memoria. ¿Cómo nos sentíamos? Era toda una emoción dentro de nosotros. Entiendo que cuando dimos ese paso de fe, fue precisamente de esa manera, con fe en nuestro corazón. Creyendo realmente que la solución de nuestra vida, de nuestra situación, estaba en esa decisión que estábamos tomando. Era lo que de alguna manera habíamos estado buscando, ¿no? Lo que nos estaba faltando en nuestra vida. Esa fuente de paz, ¿no? que la humanidad busca permanentemente. ¿Sí? Aquellas personas que a veces aparentan tenerlo todo, sin embargo llega la noche cuando se van a dormir, no tienen ni siquiera un poco de paz para poder descansar y tienen que tomar medicaciones para poder dormir, en fin, situaciones que sin Cristo seguramente muchos de nosotros hemos atravesado. Pero no, fíjense que la frase no termina ahí, porque sigue diciendo, de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. ¿Sí? Como Señor. Y sin duda que en algún momento hemos dicho, Señor, tú eres mi Señor. Ahora, ¿quién podría decirme de los que estamos acá hoy qué significa la palabra Señor? Amo. Germán. Se conocía como Señor cuando anteriormente tenían esclavos, se referían a él siempre mi Señor, no era mi amo sino mi Señor, o sea, como quien dice, soy el servidor de mi Señor, o sea, el servidor de mi Señor, una reverencia. Ajá. ¿Alguien más?
dueño, mi dueño. Señor significa dueño, ¿sí? Entre otras palabras, creo que esa es la más fuerte, por así decirlo, ¿no? Es mi dueño. O sea, hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y nuestro dueño, ¿sí? O sea, de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús, ¿sí? Como su Señor. Versículo 6. Y yo quiero citar algunos versículos simplemente a título de reforzar un poco lo que veníamos diciendo, porque muchas veces decimos, sí, Cristo es mi Salvador, pero nos olvidamos de la otra parte, que también es nuestro Señor. Y fíjense que la Biblia no dice que si vos reconoces a Cristo como tu Salvador, ¿no? Dice Romanos 10:9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, yo soy salvo por fe, pero por reconocer a Cristo como mi Señor. ¿Sí? Fíjese qué interesante, ¿no? Y estamos hablando de algo tan básico y tan elemental, que son nuestros primeros pasos en Dios. Reconocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro soberano, como nuestro amo. Romanos 14, 8 y 9 dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Sí? Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. ¿Sí? Colosenses 1, 16 y 17 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Tremendo. Creo que es una mañana de mucha reflexión, hermanos. ¿Sí? Sigue diciendo, vivan ahora en Él. El mismo versículo, versículo 6. Vivan ahora en Él. Con esa actitud que tuvimos desde ese primer momento en contacto con el Señor, con esa fe de que Él era todo para mí, que Él es mi Señor, que Él tiene el gobierno sobre mi vida, con esa misma actitud, dice, vivan ahora. Pero no termina ahí, vivan ahora en Él, dice. Vivan ahora en Él. No como yo quiero, no de acuerdo a lo que yo siento, lo que a mí me parece, lo que yo interpreto. Vivan en Él, en esa vida que nos habita. Bajo su gobierno, ¿no? Bajo sus parámetros, no bajo mis parámetros. No de acuerdo a lo que a mí me gusta, no de acuerdo a lo que yo siento, no de acuerdo a lo que las circunstancias me condicionan. Muchas veces son las circunstancias también lo que de alguna manera nos van condicionando para hacer determinadas cosas. Hermanos, debemos ser coherentes con lo que decimos creer, ¿sí? Si realmente queremos reflejar a Cristo. Siempre recordamos ese pasaje de las Escrituras donde dicen que somos cartas leídas. Y saben una cosa, la gente está permanentemente observándonos. Sí. Cómo nos manejamos, qué es lo que decimos y cómo actuamos. Porque a veces hablamos muy bonito, pero no somos coherentes con nuestras palabras. No expresamos el gobierno de Cristo en nosotros,
sino que expresamos el gobierno de nuestra vieja naturaleza. Entonces la gente cuando nos lee algo borroso. Porque decimos, Dios te ama, pero por otro lado estoy hablando con mi compañero y estoy criticando a mi compañero, no sé, se me ocurre eso, no digo que esté pasando, pero simplemente se me ocurrió, ¿sí? Perdón, pero tengo la garganta muy mal. Así que ya arrancamos la escritura con estos consejos de parte de Pablo, que no son tan consejos porque vivan, es un imperativo. No nos está diciendo si tienen ganas, si les gusta, si les parece, sino que dice vivan. Está dando un imperativo. Ahora, como decimos, las escrituras se explican a sí mismas. Si nosotros quizás nos quedamos con eso, tal vez nos falte un poco más de entendimiento de qué es lo que está tratando de explicar Pablo. Entonces, él comienza a describir esa manera de vivir. En el versículo 7 hay 7 palabras a considerar. Y fíjense que yo lo que hice es lo que trato de hacer generalmente es tomar las escrituras, buscar en estas herramientas que tenemos en internet, en diccionarios, en comentarios bíblicos, en fin, para poder aclarar las escrituras y poder llegar a una mayor comprensión, que es lo que siempre decimos que necesitamos hacernos al acercarnos a las escrituras. Y comienza a decir, vivan, ¿cómo vivan? Versículo 7, a ver, vamos a leer el versículo 7. Dice, vivan ahora en Él, y comienza a describir. La primera palabra que encontramos, ¿cuál es? Versículo 7. A ver, ¿quién me está siguiendo con la lectura? Colosenses. En el versículo 7, la primera palabra. Arraigado. ¿Qué imaginan o qué entienden ustedes por la palabra arraigado? Sembrados. Estar sembrados. Ajá, ¿qué más? ¿Alguna? Inamovibles, mejor dicho. Inamovible. Profundizar. Así agarrado. Yo busqué en el diccionario, ¿no? y dice establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y cosas. ¿Sí? Establecerse de manera permanente. ¿Has conocido personas de que vagan por las iglesias, que nunca encuentran su lugar? Sí, que nunca encuentran ese espacio. ¿Alguna vez escucharon, no, me voy porque no hay amor? O no me dejan servir. ¿Alguna vez escuchó eso? ¿No me dejan servir? No me siento unción. ¿Eh? No me siente la unción. Aquí dice que se corresponde a un fundamento apropiado. Y si hablamos de servir, hermanos, necesitamos reconsiderar la palabra servir. ¿Qué significa servir? ¿Sabe que nosotros podemos servir al Señor y no tenemos ningún impedimento para hacerlo? El tema es que a veces vemos servir al Señor acá adentro, solamente lo vemos como servir a Dios. Y no vemos servir a Dios fuera. Cuando en realidad, como siempre decimos, la vida de la iglesia no está aquí dentro, sino afuera. Entonces la primera palabra que encontramos dice, ¿cómo vivan? Vivan arraigados, ¿sí? Establecidos, firmes. La segunda palabra que encontramos dice edificados. Solo edificados. En Él. ¿Sí? Edificados en Él. Y busqué la palabra edificar y dice fabricar o hacer un edificio con bases sólidas. Podríamos buscar a cada palabra una escritura que respalde esto, pero eso lo va a hacer usted en su casa seguramente. Pero estar edificado con una base sólida, con un fundamento sólido, no con lo que yo creo que puede ser, que a mí me parece, lo que yo siento, sino con la palabra de Dios.
el único fundamento firme, lo único que nos da firmeza es su palabra. ¿Por qué? Porque las situaciones de la vida vienen en oleadas muchas veces para tratar de desenfocarnos, para tratar de sacarnos de ese foco, así como Pedro, ¿no? Que dejó de mirar al Señor y comenzó a hundirse en el medio del temporal. ¿El temporal era real? Sí. ¿Las olas estaban, el viento estaba? Sí. ¿Verdad que sí? Pero mientras él puso su mirada en Cristo, caminó sobre las aguas. No sé, 5, 2, 3 pasos, no dice cuántos pasos. No importa. Pero cuando dejó de mirar a Cristo, comenzó a hundirse. Entonces, si nosotros queremos formar en nuestras vidas un fundamento firme y estar edificado, lo único que nos edifica y nos da firmeza son las verdades de su palabra, no las circunstancias que son temporales y pasajeras. ¿Sí? Sigue hablando, tercera palabra, dice, confirmados ¿en qué? En la fe. ¿Qué es confirmar? Yo busqué, dice, corroborar la verdad, certeza de algo, ratificar, reafirmar. ¿Y cómo va ayudando el hecho de decir, estoy leyendo las Escrituras y utilizo herramientas para poder ampliar la explicación de lo que la Escritura me está diciendo? Entonces, ya dijimos que tenemos que estar arraigados, establecidos, edificados con un fundamento firme. Y ahora dice, confirmados en la fe, corroborando que lo que estamos escuchando es veraz, es real, estudiando y buceando en las Escrituras. No podemos quedarnos con lo que escuchamos simplemente, sino, por ejemplo, y vaya que tenemos ejemplo en las Escrituras, los hermanos de Berea, los bereítas, dice que después de escuchar a Pablo, ellos iban a verificar que lo que Pablo estaba diciendo era realmente verdad, estaban en las Escrituras. Porque yo puedo venderles un buzón, hermanos, como se dice en mi país. Entonces, yo no digo que uno tiene que estar dudando de toda persona, pero sí tiene que ser sabio y decir, bueno, quiero ampliar, quiero ampliar el conocimiento, bucear, desarrollar, como siempre decimos también, trabajar esa palabra. Sigue diciendo, enseñados. Y busqué el significado de enseñado, o de enseñado, sí. Y dice, educado, instruido, entrenado, que da ejemplo. Qué buena palabra esta, que da ejemplo. Capacitado para enseñar a otro. Enseñados. Y un punto importante es dejarse enseñar. Muchas veces, y los que quizás tenemos años en el Evangelio, nos cuesta dejarnos enseñar. ¿Por qué? Porque eso yo ya lo sé. Entonces, como yo ya lo sé, no doy lugar a nada, a que el Espíritu Santo pueda hablarme y decirme, esa verdad que tuviste ya pasó, necesitamos vivir las verdades del nuevo pacto. Antiguo pacto ya pasó, vivimos en la vigencia de un nuevo pacto. Entonces, a veces no permitimos que Dios pueda enseñarnos. ¿Por qué? Porque estamos cerrados al obrar del Espíritu Santo. Y dice, agradecidos. Busqué qué significaba agradecido. Que valora lo recibido, da las gracias y corresponde a los favores recibidos. Dad gracias en todo, decía Pablo, ¿no? Y Pablo era una persona que demostraba realmente esa gratitud a Dios a pesar de lo que podía estar viviendo. ¿Sí? Regocijaos en el Señor siempre, decía Pablo. Otra vez digo, regocijaos. Siéntanse felices
con Cristo en sus vidas y con lo que Él nos ha dado. Quitemos nuestra mirada de lo temporal. ¿Es necesario? Sin duda que es necesario, pero es temporal y es pasajero. ¿Qué es lo que nos está condicionando en nuestra vida? ¿Qué condiciona nuestro estado de ánimo, hermanos? Hoy estoy con una mufa, estoy con un bajón, hoy estoy bien, estoy feliz. Llega fin de mes y a todos se nos dibuja una sonrisa en los ojos. ¿Por qué? Porque vamos a cobrar nuestro sueldo, nuestro salario. Y cuando estamos llegando al 20 del mes, que ya uno pareciera que va rascando, ¿no? Es como que ya empieza... Pareciera, va rascando. ¿Sí? ¿Cómo estamos en ese momento? ¿Tenemos el mismo empuje que los primeros días del mes? Entonces, ¿cómo puede ser que las circunstancias condicionen nuestra vida? Cuando en realidad todo es temporal y pasajero. Como decíamos antes, hay un imperativo de parte de Pablo. Y dice, vivan. No hay ninguna alusión en este relato a las circunstancias que pudieran estar viviendo. No tiene que ver con lo que nos toca vivir, sino más bien vemos en este caso una decisión. ¿Sí? Dice, vivan. Bueno, ¿qué hago yo? Yo decido vivir. ¿De acuerdo a qué parámetros? Lo que nos dice la palabra, a lo que yo creo y siento, eso dependerá de cada uno de nosotros. Seguimos avanzando, versículo 8. Y fíjense que hay una exhortación de parte de Pablo y dice, cuídense. Cuando le está escribiendo a los hermanos de Colosas, les dice, cuídense. ¿De qué debían cuidarse los creyentes de Colosas? Si pueden observar la Escritura, ahí lo dice. ¿De qué debían cuidarse? De no caer en malas informaciones, o sea, malas enseñanzas. De argumentos. Dice de ser cautivados. ¿Saben que yo me imaginaba un hombre cautivado? A ver, y me hacía la idea de ese hombre que se enamora de su amada y queda innubilado, queda atrapado, y uno lo ve que le hace así, y él está ahí, está cautivado por la belleza de su amada, porque es el amor platónico de su vida, ¿no? Y en cierta manera podríamos decir que ese es estar cautivado, pero busqué también un poco de información en el diccionario, y cautivado es estar apresado, estar condenado. Sí, el que está cautivado, está cautivo, está condenado. ¿Por qué? Por otros pensamientos, sigue diciendo la palabra. Cuídense de no ser cautivados, de no ser apresados, de no ser encadenados. Fíjese qué fuerte esta palabra. No ser encadenados. ¿Por qué cosa? Por otros pensamientos. No estamos hablando que nos van a meter en una celda, pero sí en nuestro interior. Por filosofías y tradiciones humanas, dice, las cuales no tienen la forma y la naturaleza de Cristo y provienen de los principios del sistema de este mundo. Cuando hablamos de eso, ¿no? Sistema de este mundo, ¿a qué nos referimos? Precisamente a todas aquellas cosas que no tienen un fundamento de vida en Cristo, que no hay principios de la vida de Dios en esa manera de expresar o de vivir la vida. El sistema permanentemente nos bombardea con cosas que necesitamos y que no podríamos vivir si no las tenemos. Y de alguna manera nos va obligando a meternos en el sistema. Hablábamos con mi sobrino estos días de cómo el sistema es tan perverso que hay cosas que uno no puede comprar si no tiene tarjeta de crédito, por decir.
que hay trámites que no se pueden hacer si no es a través de las redes de la electrónica, de internet. Porque sí o sí se saca una cita y uno la tiene que sacar a través de una página, de una aplicación. Como de alguna manera el sistema nos obliga, ¿no?, a estar dentro y vivir condicionados muchas veces por el sistema de este mundo, cuando nada tiene que ver con los principios que Dios nos da en su palabra. Entonces, tener cuidado de cómo andamos. Porque Pablo dice, no améis el mundo ni lo que hay en él. Pareciera una contradicción cuando Jesús dice, o la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo. Pero ahí está hablando y haciendo la diferencia. Pablo dice, no améis al mundo, no améis el sistema de este mundo. Ahora, de tal manera, dice Dios, amó al mundo, a la gente, a las personas, que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda. Ese es el amor que debe haber en nuestros corazones por el mundo, por la gente, por las personas. No por lo que tenemos a nuestro alrededor, no por lo que es algo tan pasajero que hoy lo tenemos y mañana no. Fíjense lo tremendo de las familias, cuando tantas inundaciones de Valencia, en un abrir y cerrar de ojos, en minutos perdieron todo, hermanos. ¿Sí? Personas que trabajaron toda su vida tal vez, gente ya tal vez jubilada que había hecho su vida, tenía sus cosas, su casa, sus muebles, y en cuestión de minutos se encontraron sin nada. Sin nada. Sin nada. Sin la foto de los recuerdos de cuando eran chiquitos. Sin ropa, sin muebles, sin electrodomésticos, sin ropa para vestirse, sin abrigo de cama, sin cama. Nada. ¿Sí? Ni los coches, fíjense los coches apilados, no sirven más. Todo lo perdieron. Algo temporal, algo pasajero. ¿Sí? Que tiene fecha de caducidad. Que eso no puede condicionar nuestra vida. Eso no puede ser lo que marque el rumbo de nuestro andar. No puede ser la filosofía de este mundo pueda meterse en nuestro corazón, ¿no?, y permitir que eso de alguna manera nos encadene o gobierne en nuestro corazón. Y ya para finalizar, el apóstol Pablo establece una verdad y dice: porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Dice toda, no dice una parte. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes, ¿quiénes son ustedes? Nosotros. Han recibido esa plenitud. Hermanos, creo que realmente es imposible imaginar, ¿no?, qué es toda la plenitud de Dios. Y que esa plenitud de Dios nos habita. Siempre digo lo mismo y creo que verdaderamente es así. Cuando nosotros entramos a un lugar, sea cual sea, Cristo entra con nosotros. Y toda la plenitud de Dios con nosotros. Nosotros no vemos el mundo espiritual. Sin duda que no lo vemos. Y a veces no lo percibimos siquiera. Pero imagínense qué impacto produce en el mundo espiritual un lugar donde alguien con Cristo entra. Un hogar, una familia, un compañero de escuela, un compañero de trabajo. El impacto que en lo espiritual está ocurriendo. No somos conscientes de lo que portamos, pero toda la plenitud de Dios habita en nuestro interior.
es algo realmente, como digo, difícil de dimensionar. Creo que si pudiéramos dimensionarlo, viviríamos de otra manera. Amén. Viviríamos de otra manera. Nos pararíamos ante la vida con una actitud totalmente diferente. Por eso creo que necesitamos permanentemente orar como oraba Pablo. ¿Qué decía Pablo en sus oraciones? Oro para que puedan recibir entendimiento, para que puedan recibir revelación de parte del Espíritu Santo, para que puedan ver, Dice, por eso yo, Pablo, ¿no? Por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes. Acá está hablando de la iglesia, hermanos. Está hablando de creyentes, personas como nosotros, ¿sí? Y de Jesús, por todos los creyentes, dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él os ha llamado. Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Nosotros, hermanos, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, incorporar a nuestras oraciones sí, Señor, trae revelación a mi vida? A veces pensamos de que necesitamos revelación o queremos revelación para entender cosas espirituales muy profundas y poder pararnos y decir, acá tengo una palabra del Señor porque Dios me dio revelación. Pero a veces no podemos ver lo que tenemos nosotros mismos de parte de Dios. Esa nueva humanidad, ¿no?, que se está desarrollando en nuestro interior. Como decíamos hace unos domingos atrás, esa perla de gran precio, ese tesoro que nos habita. Necesitamos saber lo que tenemos. Y por otro lado, poder darle el cuidado que esa vida necesita, si esa vida requiere. Mi pregunta hoy es, ¿cómo está tu vida? ¿Qué cosa de lo que tal vez hemos hablado necesitamos trabajar más? Reflexionar en eso, ¿no? Como decíamos, muchas veces pensamos que necesitamos de esa revelación para saber cosas espirituales, ¿no? Discernir lo espiritual. Pero necesitamos primero ver lo elemental de la vida, de lo cotidiano, ¿no? Porque en definitiva, si no podemos ver lo que tenemos, lo que portamos, ¿de qué nos serviría tanto conocimiento espiritual? Si no podemos nosotros desarrollar lo que tenemos. Estamos, como dijimos, desarrollando en nuestro interior esa nueva humanidad, esa nueva naturaleza. El tema importante, creo yo, es bajo qué parámetros lo hacemos. Si es bajo lo que las Escrituras nos dicen o lo que nosotros nos parece. Que podamos irnos, como siempre decimos, ¿no?, a nuestro hogar reflexionando en esta palabra, meditando en esta palabra, trabajando esta palabra, pudiendo mirar a nuestro interior. Dios siempre nos llama a
a alinearnos a su palabra. Y en este caso, Dios nos está llamando a eso, a poder alinearnos. Porque es muy fácil, hermanos, nos es muy fácil ir corriéndonos muy despacito de esa línea, muy despacito. Muchas veces las circunstancias de la vida que vienen a veces una detrás de otra, las situaciones que no terminamos de superar, situaciones no resueltas en nuestro corazón, experiencia de muchos años de creyente, nos van llevando a vivir la vida independientes de lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Porque como decíamos antes, yo ya lo sé eso. Ahora el tema es si lo vivimos, si lo expresamos. Porque el mundo permanentemente nos está